Hola a todos, bienvenidos a Gapelefteria, este es el canal de la libertad y como veis vamos a jugar a Metal Gear Solid 3. Comentar varias cosas. Madre mía, está cayendo, madre mía, la que está cayendo. Eh, por fin hace más fresco, la verdad. Hoy comentar esto, que veis que la vida de Eva y la de Snake la tenemos llena. ¿Por qué? Porque yo creo que bueno, porque primero porque espera. Yo creo que el juego lo que hace es interpretar que llevas ya, pues a ver, esto lo hago el día, no el día siguiente exactamente, pero faltan pocas horas para que haya hecho 24 horas desde la última vez que he guardado. Entonces, es decir, que si a lo mejor pasan 12 horas, me imagino, o algo así, el juego interpreta que ha pasado 12 horas porque, digamos, claro, porque la consola ya te está diciendo cuánto tiempo ha pasado, porque tiene el reloj. Entonces, al interpretar el tiempo, dice, pues has interpretado o sea, has descansado lo suficiente como para llenarte la barra entera. Sin jugar, porque no he jugado, o sea, se ha llenado sola. Es decir, cuando yo he vuelto a arrancar la partida, digo, voy a arrancar la partida, voy a descansar y luego pues ya os traigo el juego. Pero cuando lo he visto que estaba la barra llena, digo, pues van a ir por ahí los tiros. Y le da de comer a Eva porque tenía hambre y ya está, es lo único que he hecho. Madre mía, la que está cayendo. Y entonces, por fin hace un poco más de fresco. Veis que de estos vídeos que he estado subiendo de Metal Gear, estoy cada 2 por 3 bebiendo algo porque es que hace un calor. Hoy hace calor, pero es que era exagerado. Y ahora hace menos, tengo aquí mi bebidita, es que ha hecho mucho calor y hace menos ahora. Pues por eso, ¿qué va a oír y tal? A lo mejor incluso se corta, es que no lo sé. No sé qué va a pasar. Yo a la aventura. Y eso es lo primero. Lo segundo, antes de llegar al final, o sea, después de digamos, de esta pantalla, por decir, utilizar el término antiguo, o sea, cuando terminemos esta pantalla nos enfrentaremos a The Boss. Entonces, quiero, porque seguramente me descubran, intentaré que no, vamos a ver si podemos hacer sin que nos descubran, pero yo creo que no. Total, que lo que quiero hacer es esto en un vídeo y ya el enfrentamiento de boss solo, ese vídeo aparte, solo el enfrentamiento de The Boss. ¿Vale? O sea, si falta vida, pues descansar antes de llegar y tal y tal y tal. Esa es mi idea. Ya veremos qué pasa. Este vídeo, pues espero que sea, pues eso, a lo mejor un cuarto de hora, como mucho, o 20 minutos. Y luego ya hace, pues 2 horas, porque nos enfrentaremos. O sea, en difícil tiene que ser bastante difícil. Yo no he jugado nunca en difícil a The Boss, pero ese juego ha sido de complicado hasta aquí, pues imagínate. Bueno, pues no me lío más. Cura, pues no necesitamos, evidentemente. Y como veis, la, la barra está entera y ella tenía hambre y le he dado de comer la serpiente y me he agachado aquí. Porque de hecho me he agachado, digo, voy a agacharme. No tenemos barra, no tenemos nada aquí. Digo, voy a agacharme y vamos a recuperar vida, pero como he visto que entonces es cuando me he fijado, digo, tengo la vida llena. Sí, no me hace falta. No hace falta ya. Ay, nos ha visto alguien. Hay uno allí, tío. Buah. ¿Dónde estás? Vale, sí, no pasa nada. Vale, damos aquí para cuando tenga hambre esta muchacha. ¿Dónde estás?
imagination. Ah, está cerca del... Ah, no, le da en el hombro. Just my imagination. Venga, va. Uf. Madre mía, qué mal lo paso, leches. A ver, Eva, ¿tienes hambre, no? Pues acércate, va. Can I have seconds? Vale, más balas no tenemos. O sea, nos van a pillar. O sea, más balas no tenemos silenciador. O sea, nos van a pillar tarde o temprano. Ya está. Hola. Somebody there? Uy, no tengo más esto. Vale, no tengo más de esta, no tengo más de ninguna ya. Is that him? What's wrong? Está aquí Is atrás. that him? Está aquí atrás. Mi coche, sí. ¿Dónde estás, Eva? ¿Piensas acabar con cuchillazos? Sí. ¿Dónde está esta mujer? Hola, ¿dónde te has quedado aquí? ¿En serio? Claro que estás cansada, si llevas aquí todo el rato. ¿Dónde estás? My legs won't move anymore. ¿Dónde está?
momento que se agoten, ¿no? My wounds. Vale. Uf. Es que no tener... No tener... De verdad. Vale, esta sí. Este es un corte. Y ahora te traigo comida, a ver si puedo. Y si no, pues... No, tengo solo serpiente. Si te gusta serpiente... ¿Puedes ya comer? No. Hay que esperar a que se levante. This tastes like crap. Lo siento, no tengo otra. Ah, I think I can walk again. no. No, entonces espérate, vamos a despertarlo mejor. Pensaba que ya estaban todos fuera. Me cachis en todo. Venga, va. ¿Viene o no? Imagino que sí. ¿Por aquí no era? Ay, no. No me habré equivocado. Y va, me cachis en la mar. ¿Dónde estás? ¿Eva? Where'd you go? Vamos. Vente. I see him. Toma viento. No, 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 no. Leches. ¿Dónde estás? Venga, va. Madre mía. Me he equivocado. What's wrong? Snake! Me he equivocado. Tengo tantos nervios que me he saltado sin querer. Me he saltado sin querer y ya no sirve. Si es que no tenemos suficientes... Si es que no tenemos nada.
igualmente nos van a pillar, ¿no? Igualmente, o sea. Sí, ahora me dice que está cansado. Vale, pues espérate, tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Lo que pasa es que va a ser complicado llevarla a cabo, pero bueno. Hay que tener paciencia. Mucha paciencia. En este juego difícil hay que tener muchísima paciencia. Lo cual yo carezco, pero no pasa nada. No, ¿qué? ¿Quién hay ahí? ¡Gosh! Cállate. ¡No! The enemy's here. Bueno. Bueno, ya están. No, si es que pues, no, comida nada. Muerte. What's wrong? Where did that come from? Ya está. Vamos a morir y ya está. Vamos a hacer una cosa. No, es que no tengo. Espérate, porque como ha pasado un día yo no sé ni lo que tengo. Tengo la Scorpion, no me acordaba. Y tengo esta, tengo cosas, leche, tengo cosas, yo no me acordaba ya, hombre, como ha pasado. Tengo cosas, dame escopeta, dame escopeta, si no. Maldita sea. Ya, hombre, pesado. ¿Dónde estás? Hola. Mira, tenemos... es un corte. A ver, ¿te gusta o no? Pajarito frito. Mira, luego ya te daré... ¡Ay, no! Me he equivocado. This tastes like crap. Venga, va. Yuck. Venga, hombre, no te quejes. I can walk. Vale. Esto sí tiene. Venga, vamos a ver si podemos ir con sigilo, va. A ver si podemos.
ya tiene hambre enseguida. No me extraña que luego tenga tantos problemas. Es que si al final se va a comer cualquier cosa. El hambre que tiene. Todo el rato. Ya está, ya tenía hambre. Food. Food. Ya estamos. Ven, ven. I'm so hungry. ¿Estás ahí atrás? Ah, vente. No, pero vente, vente, vente. Well, not bad at all. Con dos problemas digestivos, no me extraña. De comer cualquier cosa. Al final, las piedras se van a comer. Tengo todo el rato hambre, pues no me extraña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que creo que... Había una ahí, ¿verdad? Mira, anda ahí. Ahí estamos. A ver si me acuerdo del de ayer. Ah, vale, eres tú. ¿Dónde estás? Detrás del tronco, seguramente, ¿no? I'm so hungry. Pues ya tiene hambre. Ah, míralo. Salta. Mm. Hay otro por aquí. Justo que está haciendo lo mismo. Está tirado ahí en el suelo. Míralo. Vale. A ver si puedo. Si no... Eva, cállate un momentito. Estoy concentrado. ¡Ah! Where'd he go? What's going on? What's wrong? Oye. Venga, solo quedas tú. Venga, guapito. Eva, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? Damn it. ¿Estás cerca? No sé dónde estás, pero no sé si de eso te debe comer. No, estás lejos. Estás muy lejos. Eva, ¿dónde estás? Legs. Won't move anymore. ¿Dónde estás? Ah, mírala. Madre mía. Mira. Pues te voy a dar ya todo lo malo. Well, not bad at all. Venga, cómete esto y ya es lo último que tengo. What did you give me? I think I can walk. Vale, pues me alegro por ti, pero me temo que no sé dónde está el enemigo. Mira, no sé si... Creo que no tengo
leche. Venga. Pues aquí vamos a dejar el vídeo. Bueno, ahora hay una cinemática y tal. Bueno, hay una cinemática bastante larga, la vamos a dejar. Vale. Bueno, media horita al final, bueno. No, ha sido... Es que es complicado, tío, esto es complicado. No fastidies que no lo oís. Ahora me he dado cuenta, creo que no lo oís, ¿o qué? Ah, no, sí, sí lo oís, sí lo oís, sí lo oís. Vale, vale, no me he fijado en el audio del juego. Come on, Snake. Ahora corres, ¿no? Ahora corres. Maldita sea. Te tiene que We dejar made tres. it. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? No puedo prometer eso. Promise me. No puedo. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Sí. Somehow I doubt it. Yo creo que sí. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family.
It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, Con el dinero de los only demás. to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. Bahía de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union
gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. Ostras. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Ok. Face me. O sea, face me también es... O sea, es mírame, pero es enfréntate, ¿no? Contra mí. Ah, voy a guardar. Solo comentar. Snake. Come. Me he equivocado.
solo comentar, cuando dicen la gente que dice, no, es que no quiero ni comunismo ni capitalismo. En realidad lo que no quiere es capitalismo. Normalmente es que no quieren capitalismo. Es decir, que quiera que haya una forma de gobierno que controle todo, o que controle cosas, por lo menos, y que le vaya bien a esa persona, ya está, no es lo único que quiere. O sea, no quiere libertad, es decir, no quiere capitalismo. Es lo que no quiere. O sea, lo que cuando dicen ni capitalismo, por encima del capitalismo y el comunismo, algo bueno para todos. Pues eso no es capitalismo. Capitalismo es libertad. Punto. Libertad y ese libre mercado y propiedad privada. Defender eso, ya está. O sea, defender la libertad implica defender tu vida y defender tu propiedad privada, defender el libre mercado y al final eso es el capitalismo. ¿Cómo era? Libertad, prosperidad y propiedad privada. Es decir, sí, esa vida, libertad y propiedad privada. Es decir, que si tú respetas esas tres cosas, estás respetando el capitalismo. Si no quieres respetar ninguna de esas tres cosas, no estás respetando el capitalismo. Es decir, si tú no quieres, si la vida, vale, sí, depende. La vida depende de donde la enfrentes, no la vas a querer. Pero bueno, si pongamos que todo el mundo quiere la vida, sí, no me lo cree ninguno, pero bueno. Libertad ninguna. Porque cuando quieres impuestos para mantener tu estado supuesto y tal, ya no estás queriendo libertad, estás siendo liberticida. Y propiedad privada, lo dicho. Si quieres propiedad privada, evidentemente no vas a querer la propiedad de los demás. Punto. Entonces, claro, esto de tenemos que estar todos bien, un sistema que ayude a todos, lo que estás atentando es contra la propiedad privada y contra la libertad. Y en cierta parte contra la vida también. Pero eso ya es más extremo. Por lo tanto, el que dice, cuando dice no, ni capitalismo ni comunismo, lo que está diciendo es no capitalismo. Punto. Luego pues será más comunista, será más socialdemócrata, será fascista, será lo que tú quieras, pero no está siendo capitalista. Y punto. Luego puedes llamarle capitalismo al de Estados Unidos, que en estos dos bloques, ¿no? Al oeste, llamarle capitalismo en contra, o sea, digamos, porque es opuesto al comunismo, pero eso no significa que sea capitalista. O sea, en España España se estaba en contra del comunismo y no era capitalista, era fascista. Por mucho que los comunistas digan que es capitalista, pero eso no es capitalista, no estaba en contra de la propiedad privada, estaba en contra de la libertad, o sea, no está a favor del capitalismo. Total. Total. Que hasta el vídeo de hoy, y en el siguiente nos enfrentaremos. O sea, yo quiero hacer el vídeo solo enfrentándome de vos. No he visto la vida que tengo, o sea que a saber. Y nada, no, ya te digo, a lo mejor durará 2 horas. Entonces, claro, ese vídeo lo quiero dejar aparte, ahí bien clasificadito al final, y ya está. Muchas gracias a todos por haberme visto hasta aquí y haber aguantado toda esta chapa al final. Ahora hay que hacer lo que hay que hacer cuando se acaba de ver un vídeo, que es darle like, compartir y suscribirse. Me estoy mirando ahí porque es que siempre miro ahí porque me estoy viendo que todo esté bien. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente. Deu.